agradezco mucho a la doctora Laurian Jiménez Fibi, doctora por la Universidad de Harvard, profesora investigadora de microbiología, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM y autora de un texto que aprovecho viaje para recomendarlo, imperdible, está en los primeros números de popularidad, no solamente en las diferentes plataformas digitales para adquirirlo, sino también en las librerías. Un daño irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México. Doctora, gracias por estos minutos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Muy bien, gracias. Un placer Gracias estar por nuevamente en el programa. Nosotros. Al contrario, siempre es un gusto escucharte. Tristemente, pues cada vez que hablamos, doctora, parece que el escenario se va complicando más. Ya no se trata solamente del desastroso manejo en la gestión de la pandemia, ahora también hay que sumar la muy poca prometedora estrategia para contener el virus a través de la vacunación y ahora estas variantes que comienzan a aparecer. Doctora, te pregunto lo que te he preguntado desde hace muchos meses, no solamente en dónde estamos parados, sino hacia dónde vamos con esta pandemia que luce incontrolable. Sí, es muy triste el panorama, de hecho. Lo que está sucediendo con las variantes es consecuencia de no haber controlado adecuadamente la pandemia en su debido momento. Los virus mutan naturalmente, los virus son organismos muy precarios que tienen mecanismos deficientes para reproducirse, de tal manera que incorporan muy frecuentemente errores en sus ciclos reproductivos. Esto pues termina viéndose como mutaciones. Ahora, el ritmo de la adquisición de mutaciones de un virus en particular depende de qué tantas oportunidades tenga de seguirse reproduciendo. Entonces, en lugares como Estados Unidos, cuando estuvo encabezado por Donald Trump, como Brasil, como México, en donde las autoridades han cometido la grandísima irresponsabilidad y negligencia de permitir que sus comunidades siguieran infectándose en ritmos tan acelerados, lo que han producido son han producido un daño que trasciende ya sus fronteras, ¿no? Este daño es que ahora se incorporan mutaciones, es muy preocupante, las mutaciones que se están describiendo no son producto meramente ahora de los errores, sino que evidencian un proceso evolutivo del virus. Se están dando en un dominio de la proteína, el virus tiene unas proteínas de espiga, ¿no?, mediante las cuales se enlaza o encuentra su receptor en las células humanas que infecta. Entonces, dentro de esta proteína, que es la proteína de espiga, hay un dominio, que es el dominio de enlace al receptor. Entonces, las mutaciones o variantes que se están describiendo son en este sitio. Esto es de particular relevancia porque es precisamente en este dominio, en esta proteína, el sitio contra el cual se están desarrollando las vacunas. De tal manera que estas mutaciones justamente en la proteína contra la cual están hechas las vacunas puede eventualmente llevar a que las vacunas pierdan su efectividad. Ahora, hay varias variantes, la que se detecta aquí, que ayer se describió en Guadalajara, es muy importante porque es una variante de estas de tipo E, se conocen como E484K. Estas son las mismas, es el mismo tipo de variante que presentan las cepas que ya se describieron en Reino Unido, en Sudáfrica y en Brasil. Nada más que ahora estas cepas empiezan a evolucionar. Inicialmente la cepa, vamos a decir, la de Reino Unido, la B117, estaba presentando ocho mutaciones en la proteína de espiga, una de lesión que es, se borran 3 aminoácidos en uno de los genes y una mutación en otro gen, ¿no? Entonces, pero ahora, por ejemplo, la de Sudáfrica presenta también 7 mutaciones en la proteína de espiga y la misma de lesión. La de brasileña ya incorpora 10 mutaciones en la espiga. Ahora, esto es decir, el tipo de mutaciones que se están describiendo y el ritmo en el cual estos cambios se van dando en el virus, quiere decir que el virus está mutando. ¿Por qué? Pues por lo mismo, por la irresponsabilidad de no contener los contagios. Le hemos permitido al virus tener una población infinita a la cual contagiar, ¿no?
Es decir, la población se sigue infectando y el virus pues empieza a adquirir formas que son más contagiosas, que pueden volverse más virulentas, es decir, producir una enfermedad más grave y eventualmente puede llegar a perder efectividad las vacunas que tanto trabajo han costado generar, y esto pues por la irresponsabilidad de dejar que la gente se siga infectando. Entonces, pues sí, es decir, ahorita el advenimiento de estas nuevas cepas o variantes del virus que comienzan a propagarse en el mundo son, desde luego, que cepas que ahora son más aptas para reproducirse, se transmiten más ávidamente entre la población, quiere decir que van a terminar predominando. Y el predominio de estas cepas va a marcar, sin duda, el segundo capítulo de la pandemia. La vacunación en países como el nuestro no va avanzando bien. Entonces, con la vacunación lenta, los contagios que siguen propagándose y ahora la dispersión de estas cepas que cargan estas mutaciones entre la comunidad, pues el panorama realmente es muy desalentador de lo que nos espera para este año, lamentablemente. Sí. Es muy complicado porque para quienes ya se vacunaron, que son poquísimos en nuestro país y en el mundo incluso, nada nos hablará de que haya eficacia probada o no al menos de la que se vendió sobre las vacunas para el SARS-CoV-2 como lo conocíamos para los próximos meses si es que siguen apareciendo estas variantes. Y si no se logra vacunar con prontitud a más población, la mayoría de la población, pues van a seguir apareciendo. Doctora, nos espera un 2021 igualmente complejo como lo fue el 2020 en términos de tratar de contener la propagación del virus? Pues creo que lo que nos espera, así como pintan las cosas, y si no viene un cambio en la estrategia del manejo de la pandemia realmente radical en nuestro país, no demagogias y promesas, sino un cambio realmente importante, lo que nos espera 2021 va a hacer ver al 2020 como un juego de niños. Es decir, lo que nos espera en el 2021 es un panorama realmente mucho más aterrador de lo que vivimos en el 2020. Entonces, pues tiene que venir cambios, se tiene que acelerar la vacunación y venir cambios importantes en la estrategia de contención de la pandemia. De lo contrario, sí, es decir, no hemos visto lo peor todavía, por mucho no hemos visto lo peor todavía. Eso es lo que nos espera para 2021, muy tristemente, sí. Muy tristemente. Doctora, por último, de volada, porque no te quiero robar más tiempo, un cambio en la estrategia implicaría remover al que ha provocado el desastre, no solamente en el manejo, sino en la información, desinformación, que ha equivocado en todo, implicaría vacunar más rápido. ¿Qué implicaría? Es decir, un ajuste a estas alturas en la estrategia, ¿de qué se tendría que acompañar? Un ajuste, o sea, que quiten o no al subsecretario de Salud no creo que tenga ninguna trascendencia, es decir, que lo haga él o que lo haga quien sea, ¿no? O sea, es decir, quitarlo no necesariamente mejorará nada y dejarlo no necesariamente significa que las cosas sigan mal. Es hacer lo que él ya sabe que se tiene que hacer y no ha querido hacerlo, ¿no? O sea, eso es lo que tiene que pasar. ¿Qué tiene que hacer? Pues tienen que empezar a detectar casos asintomáticos para poder a los asintomáticos identificarlos, aislarlos y sacarlos de las cadenas de contagio. Para hacer eso se necesita ampliar la capacidad de pruebas del país. Es la misma cantaleta que venimos diciendo muchos, que yo vengo señalando desde el mes de mayo, ¿no? O sea, desde abril o mayo del año pasado. Siempre se tuvo que haber ampliado la capacidad de pruebas para poder detectar, no esto que se está haciendo ahora, sesgado siempre hacia los puros casos sintomáticos. Eso no nos ayuda a cortar las cadenas de transmisión. Necesitamos tener suficientes pruebas que permitan rastrear contactos de los casos sintomáticos para tener información sobre los asintomáticos, poderlos aislar. Se necesita eso, se necesita una comunicación clara hacia la población, de saber que lo peor, estamos a punto de entrar al capítulo 2 de la pandemia y el capítulo 2 lo van a marcar estas mutaciones del virus. Y esto nos va a dejar en un panorama realmente muy catastrófico. Así que lo que se necesita es establecer las medidas de contención epidemiológicas que debieron estar asentadas desde el año pasado, desde que inició la pandemia, pues. Ahora, pues es un trabajo mucho más titánico, más costoso, más difícil, va a tener un efecto menor que el que hubiera tenido de haberlo hecho antes, pero no nos queda opción.
mientras sigamos dejando que el virus se reproduzca de forma rampante como ha permitido hasta ahora la autoridad de nuestro país, vamos a seguir teniendo enfermos, vamos a seguir teniendo muertos, vamos a ver los hospitales cada vez más saturados, va a empeorar el desabasto de medicamentos, de oxígeno, todo lo demás, y con la posibilidad de que ahora que vemos cepas más contagiosas, esas las empecemos a ver también más agresivas y que corramos el riesgo de que las vacunas que tanto ha costado llegar a tener en este momento pierdan efectividad. Qué panorama. Doctora, gracias como siempre por estos minutos. Con muchísimo gusto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias.